RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Mamás y papás en Radio 5 con Paco Arjona. Hoy pueden ser pequeños, bebés o niñas y niños de infantil, pero dad por seguro que crecerán, que llegarán a la secundaria, a la adolescencia y a la juventud. No es cuestión de agobiarse con el futuro, pero sí es momento de ir sembrando los valores que queremos para su formación. La educación, el respeto, el esfuerzo y todos aquellos más que se os puedan ocurrir. Dicho de otra manera, cuanto mejor les tratemos en la infancia, mejor, y cuanto mejor seamos ejemplo de valores positivos, más fácil será que todo eso lo interioricen y ejecuten en el momento de implosión de su personalidad, es decir, en la adolescencia. Bienvenidos a Mamás y Papás, en el control de sonido Juan Morello, en la dirección y redacción Paco Arjona. Sembrar en la infancia para recoger en la adolescencia. Amor con amor se paga, dice un refrán. Algo así podría ocurrir con nuestros hijos. Enseñarles en el respeto, el cariño, la buena educación es la mejor fórmula para que cuando lleguen a la adolescencia también ellos respondan con respeto, con cariño y educación. Ojo, que puede pasar justo todo lo contrario, es decir, no atenderles, no escucharles adecuadamente, responder a gritos o hablarles a gritos cuando son pequeños, pues conducirá a eso mismo cuando vayan creciendo. Los profesionales tienen claro que una infancia bien tratada va a ser la mejor fórmula para una adolescencia bien encaminada. Lo que sí que vamos a ver son muchos beneficios de la inteligencia emocional. Vamos a ver jóvenes con más capacidad de autorregular sus emociones, de pedir ayuda, de reconocer que necesitan hablar de algo porque tienen también la capacidad de hacerlo o el vocabulario para ello. Leticia Garcés Larrea. Principalmente soy madre y la maternidad me ha despertado muchas inquietudes que desde la pedagogía, que es la formación que yo he hecho, he podido buscar respuestas, buscar y encontrar algunas. Infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada es el nuevo libro que he escrito. El primero era Padres formados, hijos educados, y lo que he intentado ha sido recoger en pocas reflexiones conceptos muy prácticos que las familias necesitamos llevar en el día a día, en nuestros conflictos, en nuestras conversaciones con nuestros hijos, tanto en la infancia como en la adolescencia. Leticia, de un niño bien tratado en la infancia, ¿qué podemos esperar de su adolescencia? Una época en la que a buen seguro le van a llegar dificultades. Bueno, pues vemos jóvenes que también se entristecen, también se frustran, tienen sus problemas, ansiedades, estrés ante los estudios, pero la diferencia principal es que han podido establecer relaciones de confianza con sus figuras de referencia y pedir ayuda les cuesta menos. Se calman antes o tienen estrategias para hacerlo. Cuando un adolescente está sufriendo por dentro y no lo cuenta y no nos damos cuenta, es porque ha aprendido a reprimir muchas emociones en lugar de expresarlas o hablar de ellas. En la adolescencia lo que se manifiesta claramente son los tipos de vínculos que se han establecido con sus papás, lo que son los apegos, que pueden ser inseguros o seguros. Y vamos a ver también adolescentes con frustración porque ese cerebro está en obras. Es un cerebro un poquito más impulsivo, más reactivo, que no piensa en las consecuencias de sus actos, que busca los riesgos. Hay una parte del cerebro que la tiene muy activada, que es el accumbens, que es la parte donde está como lo placentero, ¿no? Buscan siempre satisfacer la curiosidad y asumen riesgos. Este adolescente necesita un freno externo porque el freno interno no funciona demasiado bien por el momento de desarrollo en el que se encuentran. Por lo tanto, nos van a seguir necesitando, pero de otra manera. En este libro hablas mucho
y nos vamos a centrar en ello en esta primera parte de la entrevista, de la formación, y formación que lógicamente nos corresponde a los padres, que somos quienes debemos dar esa infancia bien tratada a nuestros hijos, ¿no? Entonces, claro, unos padres que no tengamos la formación adecuada, podemos proporcionar eso precisamente, que no tengamos la formación o no tengamos la inquietud, porque en esto aprendemos todos los días, ¿no? Si no tenemos siquiera esa inquietud, ¿podremos proporcionar una buena infancia a nuestros hijos? Desde luego que sí. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los padres y las madres amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos y nos esforzamos. Pero no estamos libres de que nuestra propia infancia influya en nuestra forma de criar, porque al final la infancia lo que configura son formas de entender la vida o las relaciones. Con lo cual, si tú has crecido escuchando que los niños no lloran o que hay que portarse bien, pues probablemente ese tipo de creencias que al final configuran tu forma de entender a los niños se van a manifestar en el día a día, y cuando tu hijo llore probablemente o le quieras consolar rápidamente o simplemente le intentes despistar para que se le pase, o te enfades con él por llorar porque lo consideras un problema de conducta, ¿no? Todos esos pensamientos te van a influir. Por eso la formación, que puede ser como yo tengo en Pamplona, que son grupos de padres y madres que acuden una vez al mes a grupos, lo que se llamaban escuelas de padres y madres. Uh-huh. Bueno, es una forma de conectar con otras personas que tienen o necesidades o inquietudes o motivaciones parecidas a las tuyas. Generalmente no vienen padres con problemas, digamos, de crianza, pero sí padres con un gran compromiso y una gran inquietud, y que no se conforman con hacerlo de cualquier manera. Lo quieren hacer lo mejor posible, entendiendo que no buscamos la perfección, pero sí la excelencia. Y hacer algo de forma excelente es tener un conocimiento con un respaldo científico que te indica qué es lo que un niño o un adolescente necesita para madurar a nivel cerebral. Desde ese conocimiento es más fácil no equivocarte. Claro, evidentemente, disculpa, al revés. También lo mencionas en este libro, y es una frase que a mí personalmente me ha gustado bastante, que dices aquí, ¿qué es más importante? ¿Lo que les enseñamos a nuestros hijos o el cómo lo enseñamos? Y ese cómo lleva mucha carga emocional. Las formas, ¿verdad? Sí. El fondo, generalmente, salvo excepciones y padres y madres que actúan con negligencia y no asumen la responsabilidad de los cuidados, y también habrá que ver qué necesidades tienen, pero la gran mayoría de los padres sí que tienen la intención de hacerlo bien, y partimos de esa realidad, que los padres lo hacemos lo mejor que sabemos que podemos. Pero es verdad que las formas muchas veces tienen que ver con nuestra capacidad para gestionarnos emocionalmente, y si un padre y una madre no tienen ese entrenamiento, ese aprendizaje, porque han crecido en una época en la que las emociones no eran importantes, pues probablemente no sepan dar lo que no tienen, o sepan reconocer lo que sus hijos necesitan, pero tampoco sepan cubrir esa necesidad. Por eso las formas son muy importantes, porque a la medida que yo soy consciente de lo que siento, trabajo la comunicación asertiva, aprendo a poner límites que protegen, que son seguros, aunque surjan conflictos o haya rabietas o haya problemas puntuales de entendimiento. Tenemos 24 años, que es lo que dura el cerebro más o menos en madurar, aunque también son unos pocos más, pero mínimo 24 años para que le demos a ese niño el carné de cerebro maduro, y una vez que el hijo ha madurado, pues todo es mucho más fácil, ¿no? Yo suelo decir que durante los primeros años pues hay que sembrar, lógicamente, pues hay que preparar la tierra, ¿no? Y en todo caso puedes plantearte unas vacaciones cuando el niño llega a los 20 años. Que no está mal. De todas formas, a veces no tienes la sensación, o no te lo expresan así muchos padres, yo la tengo, te lo reconozco, de que hay ocasiones en las que perdemos el punto de vista de lo verdaderamente importante, que suele llegar, como dices tú, a largo plazo, a esos 20, 24 años, incluso cuando son adultos, que ahí dices, mira, él o ella va a hacer su vida, y ahí está con la mochila de lo que le hemos podido enseñar y con lo que él también o ella ya ha podido aprender. Pero a veces no perdemos ese punto de vista de ese objetivo tan importante, y lo hacemos porque a muy corto plazo pues tenemos cargas o exigencias que nos autoimponemos y que por tanto se las extendemos a ellos. Sí, yo sí que veo bastante confusión en los padres, que cuanto más leen, más temas escuchan de crianza. Ahora mismo te puedes formar escuchando un programa de radio, un podcast, por YouTube, escuchar a diferentes personas. Cuanta más información hay, más riesgo hay de no formarte, porque al final tienes que también tener un criterio, ¿no? Entonces sí que siento que hay con más confusión. La educación emocional se puede confundir con una educación permisiva y no tiene nada que ver.
ver. La parentalidad positiva, que es lo que yo enseño, se puede confundir con una educación sin límites, y realmente criar, aunque nos resulta bastante difícil, es mucho más fácil de lo que nos parece. Criar tiene que ver más con la propia autoestima que con la autoestima del niño. La crianza tiene que ver con tu forma de comunicar lo que quieres y no siempre tener en cuenta al niño. Al niño hay que tenerle en cuenta, sí, hay que preguntarle, hay que considerarlo, hay que escucharlo, sí, pero no siempre ni para todo. Entonces yo sí que veo que hay padres y madres que tienen dificultad para comunicar sus propias decisiones o pretenden negociarlo todo, ponerse siempre de acuerdo con un niño, y no podemos poner al niño en un mismo nivel porque él depende de nuestros cuidados. Entonces también hay que saber poner límites, y esta es la gran diferencia. Un límite no es solamente decirle al niño lo que tiene que hacer y si no lo hace aplicar un castigo. Un límite es saber que depende cómo sea el niño y su temperamento, me va a tocar estar mucho más pendiente, estar presente, supervisar, interesarme. Y padres ausentes son los que muchas veces no están cuando sus hijos más les necesitan, y al final los niños, a través del comportamiento, lo que nos están manifestando son todas sus carencias afectivas. Claro. Oye, hablabas de límites, y yo también percibo que hay mucha gente que confunde lo que es el límite con el amor. Es decir, el límite es el castigo. O sea, tiene esa confusión. ¿Y eso por qué? Sí, bueno, mira, para llevar a cabo una crianza emocionalmente competente, para ser padres y madres suficientemente buenos, como dice Winnicott, para ser padres y madres que llevan a cabo una crianza respetuosa, necesitamos meternos en el interior, reflexionar sobre nuestra propia infancia, y plantearnos si algunas de las creencias que tenemos realmente hoy en día la ciencia las va a mantener, ¿no? Pues como pensar que un niño cuando llora manipula, o que se te suba la chepa, las barbas, ¿no? O que hay que dejarle llorando porque si no va a conseguir llorando lo que quiere, ¿no? Hay unas cuantas creencias que están ahí y se mantienen y tienen mucha fuerza, ¿no? Y a través de la reflexión, la formación, la lectura, como mi libro, que los comentarios que yo estoy recibiendo son que es muy fácil de leer y es cierto, y tiene muchos ejemplos y muchas frases, pues tú lo que vas haciendo es como construir un tipo de crianza propia, pero basándote en la ciencia y teniendo en cuenta cómo es tu hijo y cómo eres tú, porque algo importante es que yo soy madre de mis hijos y tengo que aprender a ser madre de mis hijos. Entonces la maternidad que estoy construyendo tiene que ver con cómo soy yo, cómo son mis hijos y lo que cada día está aconteciendo entre nosotros. Por lo tanto, la formación o la reflexión, que tiene que ver mucho conmigo, me va a permitir en muchas ocasiones, aunque me equivoque, darme cuenta de ello y poder rectificar y poder también ser valiente en el sentido de hacer cosas que nunca he hecho, pero que a lo mejor hoy es un bonito día para intentarlo, ¿no? Como es a lo mejor disculparme con un hijo o expresarle cómo me siento o hablarle de una preocupación, teniendo en cuenta también la edad y el tipo de preocupación que sea. Entonces, no tener a mis hijos como confidentes, pero sí que mantener una relación de confianza, ¿no? Entonces, también creo que educar es una cuestión de personas valientes que se atreven a hacer cosas que de primeras no tienen mucho sentido para ellos porque nunca las han practicado, no las han conocido en su infancia, pero la ciencia nos va mostrando que a lo mejor eso puede ser algo interesante para empezar a practicar. Por eso, por cierto, en el libro hablas del lloro. Es una cosa que dices que no pasa nada porque nuestros hijos nos vean, al revés, que está bien. Sí, bueno, lo que pasa es que yo entiendo que para muchas personas no es agradable ni llorar ni que les vean llorar. Entonces, una cosa es que te ocultes porque estás buscando tu intimidad y eso sería súper respetable, y otra cosa es que te ocultes porque piensas que tus hijos al verte llorar se van a preocupar. Cuando ellos se preocupan, en realidad lo que están activando son las neuronas de espejo, es la empatía. Al conectar con tu emoción la están sintiendo y también es un acto de amor, ¿no? Llorar con quien llora porque le amo y me duele lo que le pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a impedir que nuestros hijos puedan desarrollar su empatía precisamente con nosotros? Mamás y papás en Radio 5 con Paco Arjona. Leticia Garcés Larrea es pedagoga por la Universidad de Navarra. Con ella estamos hablando de este libro que se titula Infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada. Está publicado por Editorial Desclés de Brouwer. Y te quería preguntar, Leticia, es algo que mencionas y al que le das bastante importancia en este libro. Hablas de validar emocionalmente a nuestros hijos, es decir,
entender lo que piensan y sienten, para que ellos vean que somos partícipes, que estamos próximos a ellos. ¿Cuántos problemas nos evitaría esta validación emocional con nuestros hijos? Sí, la validación es muy importante, pero hay que hacerla con mucho respeto y no hay que convertirla en una estrategia de modificación de conducta. Es decir, cuando tú das valor a lo que ese niño o esa niña, ese adolescente está sintiendo, le estás diciendo, entiendo lo que te está pasando y además voy a describir lo que te está pasando para que veas que realmente lo estoy entendiendo, ¿no? He visto que te has caído, te has hecho daño, estás enfadado conmigo porque no te he dejado quedarte más tiempo en el parque, yo sé que ahora no te apetece estudiar. Entonces la validación emocional es una forma de reconocerle al niño o mostrarle al niño pues que estás entendiendo su experiencia, ¿no? Y es una experiencia desagradable. La validación emocional no se puede utilizar para lograr que el niño te entienda a ti, ¿no? Porque le sumamos un pero y parece que ahora el niño te tiene que entender a ti, ¿no? Pero entiéndeme tú a mí, que yo tengo que venir a trabajar, pero date cuenta que yo también quiero llegar a casa pronto. Entonces, una cosa es que entendamos al niño y le ayudemos a hacer el cambio de espacio, es decir, porque yo entiendo que ahora mismo pues no quieres ducharte y tienes pereza, yo te voy a ir ayudando, te voy a facilitar un poco el cambio, porque los niños muchas veces cuando están experimentando emociones placenteras no tienen voluntad para tomar las decisiones que les conviene. Entonces una cosa es que yo valide una emoción y que al mismo tiempo le aporte una ayuda para ayudarle a iniciar al niño la actividad, no para hacerlo por él ni sobreprotegerlo. Y otra cosa es que yo le valide, pero después haga que él se ponga en mi lugar. Porque estamos, digamos, en sintonías distintas y es más fácil para mí, si lo entreno, entenderle a él que para él entenderme en un momento en el que su nivel de frustración es muy elevado. Oye, justo en el sentido contrario, una frase, bueno, una expresión que me ha gustado mucho, frase killer. Cuéntanos un poquito qué es esto de una frase killer. Sí, esto yo lo leí en el libro de Luis Castellanos, que habla mucho del lenguaje positivo, y realmente, bueno, me gustó mucho que existiera un término pues para referirnos a frases que muchas veces son como desanimantes, ¿no? Y apagan la luz de la persona, ¿no? Y la frase así como que podemos poner como ejemplo, ¿no? Son frases que a veces hemos escuchado a madres decir a los hijos, ¿no? Con todo lo que yo he hecho por ti, así me lo pagas, ¿no? O me lo agradeces, ¿no? Entonces estas frases muchas veces... Perdona, que todos alguna vez las hemos dicho. Puede ser. Alguna vez se nos han escapado en un momento de mucha ofuscación, quizás. Sí, puede ser. Yo, pensando en las frases killer, recordaba pues la que está bien de nuestra adolescencia, ¿no? Cuando se nos decía, ¿no? Bueno, haz lo que quieras, tú verás, ¿no? Uf. Que son frases que dices, me está diciendo que vaya, pero en el fondo no quiere que vaya, Sí, esto de que va, ¿no? Entonces también, pues bueno, son un poco manipulativas y crean desánimo y crean confusión, y lo interesante es que hablemos con claridad, con respeto, no de forma positiva siempre, porque no es fácil, pero sí que construyamos una relación lo más positiva posible. Y para eso las frases killer, pues es interesante que las identifiquemos para que las consigamos eliminar, ¿no? Entonces hay ejemplos, ¿no? Pues ya te lo decía yo, ya lo sabía yo, anda, pues es que reproches, ¿no? Si me llegas a hacer caso, pues a lo mejor no te hubiera pasado esto. Son frases que dañan, que desaniman, que generan confusión y distanciamiento. Y claro, pues como los jóvenes, en sus adolescentes, buscan el refugio en los iguales, en sus compañeros, en sus amigos, y nosotros queremos que sigan confiando en nosotros, ¿no? Entonces, para que la confianza se mantenga en momentos donde realmente necesitan ayuda, pues tenemos que cuidar la comunicación sobre todo. Claro, y ese distanciamiento del que hablas es quizás el peor castigo que no digo voluntariamente, pero que quizás les podamos infligir a nuestros hijos. Pues depende, ¿no? ¿Quién es el que se distancia de quién, ¿no? ¿El hijo del padre o el padre del hijo? Claro, bueno, al final el distanciamiento es de los dos, del uno con el otro, aunque otra cosa es quién lo ha fomentado o quién lo ha podido proporcionar. Sí, hay veces que los propios adultos, como no sabemos muy bien cómo gestionar nuestras propias heridas, y en las relaciones filoparentales se despiertan muchas heridas de la infancia y se abren heridas, ¿no? Como el rechazo, como el miedo, como la culpa. Entonces hay veces que en el conflicto con el adolescente hay padres que se aíslan, huyen, evitan el contacto, la relación, porque no saben muy bien cómo enfrentar ese conflicto, ¿no? Entonces hay padres que se distancian de sus hijos porque les resulta
muy difícil hablar con ellos, iniciar una conversación, preguntarles algo personal, o en cuanto el adolescente echa un bufido, cierra la puerta de la habitación o dice déjame en paz, ya no saben cómo continuar, ¿no? Entonces, a veces el distanciamiento es de los padres hacia los hijos, por dificultad y limitación. Fíjate. Oye, te voy a preguntar, Leticia, si te parece, por algunas situaciones que son muy comunes, pero muy comunes, yo creo que nos pasan o nos van a pasar a todos, y que nos cuentes muy rapiditamente la alternativa que propones. Hay muchas en el libro, pero yo he sacado aquí dos o tres al azar. Por ejemplo, dos hermanos que discuten. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Vale, ¿qué no hacemos? Separarlos. Solo los puedo separar cuando me veo incapaz de ayudar y de mediar. Pero ¿qué sí hacemos? Parar un poco el conflicto y mediar, para dar turnos para que puedan realmente cada uno dar sus argumentos. Lo que necesitamos es un poquito enfriar las amígdalas, que están muy activadas, y darles la oportunidad de que sus propios prefrontales se puedan activar, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando yo medio, creo un espacio de confianza para que puedan hablar de sus quejas y de lo que consideren injusto, ¿no? Si yo los separo como un castigo, una consecuencia negativa por haber discutido, ellos lo que aprenden es que no hay que discutir, porque discutir les pone en peligro cara a las consecuencias que tienen que asumir o las reacciones de los padres, ¿no? Pero desde luego, si no me veo capaz de mediar, pues bueno, haré lo que sea por sobrevivir a la situación, pero lo ideal es entender que esos dos hermanos necesitan hablar de lo sucedido. Claro. Otro caso muy común, un adolescente que no obedece, este es de los más comunes. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Bueno, ¿qué no hacemos? Ver la desobediencia del adolescente como un problema de conducta y verlo como información. Un adolescente que no obedece, si hasta el momento ha sido muy bueno, muy tranquilo, muy obediente, pues quizás es lo mejor que le puede pasar, que empiece un poquito a rebelarse, porque claro, está desarrollando, cambiando de etapa y realmente nos interesa ese tipo de reacciones para que podamos hablar de muchas cosas, ¿no? Porque cuando los niños se portan bien, son buenos, a veces podemos creer que eso es bueno, y muchos están intentando sobrevivir a relaciones o con problemas en las familias, y a través del buen comportamiento lo que hacen es sobrevivir para sentir que siguen siendo queridos, ¿no? O que pueden contar con la aprobación de sus padres, ¿no? Entonces, la desobediencia muchas veces es información. Los niños nacen programados para desobedecer porque necesitan sobrevivir, y muchas veces lo que les planteamos tiene que ver más con mis necesidades que con los deseos del niño, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que aprender, pero desde luego la desobediencia es información. Cuando yo entienda esa desobediencia, qué es lo que tengo que trabajar, pues entonces ya me marcaré objetivos con cada adolescente. ¿Eso explicaría también, por ejemplo, el desorden de las habitaciones? Bueno, pues habría que entender que el orden cambia y las prioridades también. Entonces, claro que con los adolescentes tenemos que seguir estando muy pendiente y supervisando, pero desde luego a los adolescentes no les molesta su propio desorden porque ellos saben dónde tienen las cosas. Otra cosa es que yo le pida un mínimo o cosas muy concretas, y entonces si yo quiero realmente que él se haga cargo tendré que buscar la manera y ponerme de acuerdo de a lo mejor qué día de la semana vamos a invertir un poco de tiempo en poner las cosas un poquito en orden. Leticia, antes decías que quién se separa de quién. Pues te pregunto otra cosa. ¿Quién educa a quién? ¿Los padres a los hijos o los hijos? Si tenemos los oídos bien abiertos, somos educados. Los padres, perdona. Si tenemos los oídos bien abiertos y los ojos también bien abiertos, somos en cierta manera también educados por nuestros hijos. Eso me gusta mucho, y además viene en el prólogo del libro, que lo ha hecho Rafael Vizquerra, que es muy querido por todos. Lo consideramos el padre de la educación emocional a nivel internacional. Y él dice en su prólogo estas líneas. Dice: no hay nada como los hijos para educar a los padres. ¿Lo has leído bien? Si lo has entendido bien, tal vez pienses que me he confundido y lo he escrito al revés. Al revés también es cierto. No hay nada como los padres para educar a los hijos. Pero aquí me refería a lo primero. Los hijos son una gran oportunidad para educar a los padres. Os vamos a recordar que mamás y papás, ya lo sabéis, no pretendemos ni es nuestra intención generar o seguir dogmas ni tampoco crear escuela, que aquí recogemos ideas, sugerencias, opiniones expertas que entendemos nos pueden ayudar en la siempre encomiable intención de ser buenas madres y buenos padres. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo en Radio 5 Todo Noticias. Hasta entonces, que tengáis muy buena crianza.